La Biblia es el libro que no puede faltar en ningún hogar. Entre las cosas más importantes que tenemos en esta vida, creo que una de las más importantes es tener la palabra del Señor en esta tierra. Tener esto es tener una gran bendición. Se dice que la Biblia es el mapa para llegar al cielo. En ella encontramos consejos para toda ocasión, para todas las edades. La palabra de Dios es el libro más vendido en todo el planeta Tierra, traducido a todos los lenguajes, incluso a algunos dialectos. Está traducida también la palabra del Señor. Es algo glorioso, un regalo precioso que nos dejó Dios a nosotros los hombres, es su palabra. No hay nada que haya ocurrido en la tierra que no estuvo escrito antes en la palabra del Señor. No todo lo que va a ocurrir, como todo lo que ocurrió o está ocurriendo, ya está escrito antes en la palabra del Señor. Debajo del cielo no hay nada que se mueva, que ocurra o que suceda, que no esté escrito antes en la palabra del Señor. Es algo glorioso, es el mapa para llegar al cielo, como antes dije. Así que la palabra de Dios es el libro que no debe de faltar en ningún hogar. Le aconsejo que tenga una Biblia en su casa y que la lea bastante. La Biblia es capaz de hacer sabio hasta el hombre más simple. En ella encontramos tantos temas de diferente manera, los temas para toda ocasión, para toda la vida, cómo administrar un matrimonio, cómo administrar un hogar, cómo administrar una casa. Hay consejos para todo en la palabra del Señor. Amemos la palabra de Dios y aprovechemos que tenemos esto que se llama palabra de Dios y es Biblia, para que nos aconseje y sepamos cómo vivir en esta tierra bajo la voluntad del Señor. Escudriñando la palabra del Señor, encontré algunas cosas y yo quiero compartirlas con ustedes. Encontré en la palabra del Señor que hay consejos para el matrimonio. Usted sabe que tantos divorcios que hay en la tierra, la gente se casa, se divorcia. Ahora, hay algunos consejos en la palabra del Señor que nos enseñan que Dios tiene un cuidado con el matrimonio. Mire este consejo. En Éxodo capítulo 20 y versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Esto es un consejo de Dios para poder guardar y cuidar nuestro matrimonio. Un consejo de la palabra del Señor. Porque al cometer adulterio, alguien dijo que cometer adulterio es como cometer homicidio. ¿Por qué? Porque cuando usted le es infiel a su pareja, usted asesina, mata algo dentro de aquella persona que jamás va a volver a recuperarse. Quizás exista el perdón y vuelvan a unirse otra vez, pero dentro de aquella persona la cual fue engañada, siempre habrá algo muerto en ella o en él, un sentimiento o la confianza o alguna parte del amor que le tenía se murió. Aunque se perdonen, pero algo usted dañó el matrimonio y ahora tiene que vivir. Si lo perdonan, sepa usted que tiene un gran trabajo que hacer en recuperar o resucitar aquello que usted mató en el corazón de aquella persona a la cual usted le fue infiel. Por eso el consejo de la palabra de Dios es: no cometerás adulterio, porque vas a dañar a la persona, vas a dañar el pacto que hiciste en un altar de serle fiel en las buenas, en las malas y estar con aquella persona en todo tiempo. Mire cómo es de bendita la palabra del Señor, que nos enseña a cuidar el matrimonio. No hay nada en lo cual la Biblia no nos aconseje. Y aquí en Éxodo 20, capítulo 14, nos aconseja sabiamente el Señor y nos dice:
no cometerás adulterio, para cuidar tu matrimonio. Pero hay otro versículo más acerca del matrimonio que está en el libro de Proverbios, capítulo 5 y versículo 18 al 20. Este versículo no todas las personas lo han leído o no todos lo han comprendido, pero hoy se lo quiero regalar a usted que está por casarse o ya se casó. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué, si tienes tu propio manantial, tu propia esposa, por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena? La palabra del Señor tiene consejos para toda ocasión, tiene consejos para todas las edades y para todo lo que quisiéramos nosotros aprender. La palabra de Dios tiene el consejo. Por eso, vale la pena que vuelva a repetirlo. La Biblia es el libro que no debe de faltar en ningún hogar, en ninguna casa. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y entre tantas características que le dio, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mire otra cosa que encontré. Encontré que en la palabra del Señor también hay consejos para criar a los hijos. La palabra de Dios contiene de todo. Mire esto en Proverbios capítulo 29 y versículo 15 dice así. La vara y la corrección dan sabiduría, mas al muchacho consentido avergonzará a su madre. Vuelvo a repetir una vez más. La vara y corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La Biblia nos aconseja que debemos de corregir a nuestros hijos. La corrección, a veces una varita para darle por ahí, ¿verdad? Pero una corrección a su hijo significa que usted lo ama. La madre o el padre que no ama a su hijo le deja hacer lo que él quiere hacer, desventurando así el futuro de esa persona, de ese muchacho o de esa muchacha. Pero si un padre realmente ama a sus hijos, le asegura su futuro. ¿Cómo? Corrigiéndole ahora en el presente. Con vara y con corrección se da sabiduría. Pero el muchacho consentido, tarde o temprano, va a avergonzar a su padre o a su madre. Reciba el consejo de la palabra del Señor. Encontramos que la Biblia entonces tiene consejos para el matrimonio, tiene consejos como para criar a los hijos y otro consejo más. Consejos para los hijos. Dice en Efesios capítulo 6 y versículos 2 y 3. Este es un consejo para los que somos hijos. Si usted es hijo y tiene sus padres vivos, escucha este consejo. En Efesios 6, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que desea un padre, una madre, los padres para sus hijos? Que crezcan, que estudien, que se casen, que formen una familia y que sean felices. Honrar al papá y a la mamá es saber conducirse uno bien. Es recibir también la corrección de los padres, someterse a los padres. El honrar al papá y a la mamá, honrar a vuestros padres, es no avergonzarlos, es vivir bien. Que no digan de usted hijo, que no digan, vieron al hijo de fulano robando, vieron al hijo de sutano haciendo cosas indebidas. Eso no es honrar. Honrar es que cuando digan con orgullo, qué bueno es el hijo de don fulano que hace el bien, que estudia, que se casó, que hace cosas buenas. El consejo de la palabra para los hijos es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Honralos con un comportamiento recto delante de la sociedad.
hay un consejo más que encontramos en la palabra de Dios. Le digo que hay consejos para todo. Hasta encontré un consejo que nos enseña cómo ser un buen ciudadano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. La Biblia tiene consejos hasta para ser un buen ciudadano. Debemos de respetar las autoridades. Eso nos hace ser buenos ciudadanos. Y dice la Biblia que el soldado, el policía y las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino para aquel que hace el mal. Si nosotros queremos sentirnos confiados, seguros, hagamos el bien. Así nos saldremos corriendo cuando miremos a un policía. Si no, sentiremos que alguien nos está cuidando. La Biblia nos enseña que para ser un buen ciudadano debemos de respetar las autoridades. Otro consejo más. Este consejo es para los empleados que trabajan en diversos labores, pero bajo el cuidado de algún capataz. Mire lo que dice Efesios para los trabajadores, para aquellas personas que o trabajan en una oficina, una compañía, pero trabajan bajo la autoridad o bajo el cuidado de algún capataz. La Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 5 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. Hay personas que se ganan tal vez la hora de trabajo, pero cuando el jefe no está, quizás no están haciendo su trabajo y creen que están honrando a Dios así, o se la llevan de listos, pero no es así. La Biblia nos aconseja que debemos de respetar las autoridades en un trabajo y trabajar no como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino como aquellas personas que quieren honrar a Dios, que se diga de ellos qué buen trabajador es aquella persona que sigue los consejos de la palabra de Dios, no sirviendo al ojo solamente. Ahí viene el jefe y vamos a hacer algo porque ahorita está él aquí. Aunque no estuviera él, a usted le pagan por hacer un trabajo y la voluntad de Dios es que se gane ese salario haciendo ese trabajo que le pusieron a hacer. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia no se queda callada en el tema de corregir también a los capataces. Mira lo que la Biblia dice para el consejo para aquellos empleadores o aquellos jefes, aquellas personas que tienen bajo su cuidado a algunos trabajadores. En Efesios capítulo 6 y versículo 9 dice así: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. La Biblia es tan buena que aconseja al trabajador, pero también aconseja al capataz, que le dice: no los amenacen con echarlos del trabajo, no los amenacen con matarlos o no los amenacen con alguna otra clase de amenazas, sino acuérdense que el Señor de ellos y el Señor de ustedes está viendo en el cielo y Él no hace acepciones de personas. La palabra de Dios tiene consejos para toda ocasión. Tiene consejos para corregirnos a nosotros y guiarnos a nosotros por el buen sendero. Haciendo la voluntad del Señor, seremos buenos ciudadanos. Haciendo la voluntad del Señor, seremos buenos esposos. Seremos buenos hijos.
seremos buenos ciudadanos, seremos buenos trabajadores, seremos buenos empleadores. La palabra del Señor es rica y alimenta el espíritu, vitamina el alma, porque es palabra del Señor. Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Por eso, entre más palabra de Dios viva usted, comprenda y la ponga en práctica, más vida tiene. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y pasará el cielo y pasará la tierra, pero de lo que está escrito aquí, ni una tilde ni una jota pasará. Porque es palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les aconsejo, tenga una Biblia. La Biblia es el libro que no debe de faltar en ningún hogar. Con ella conocemos al Señor Jesucristo, con ella conocemos al Dios Padre y al Espíritu Santo. Sin la palabra del Señor no conoceríamos ni quién es Jesús, ni quién es Dios Padre, ni quién es el Espíritu Santo. Por eso, esta palabra bendita del Señor es la que nos enseña a nosotros a conocer a Dios. Le quiero contar algo. El ser humano escucha tres voces. El ser humano puede escuchar la voz de su mente, la voz de sus sentimientos o de su corazón, y puede escuchar también la voz de Dios. Y puede escuchar también la voz del demonio, la voz del diablo. ¿Y cómo supiera uno cuál es la voz o de quién es la voz que está escuchando uno? Solamente a través de la palabra del Señor. El que no conoce la Biblia tropezará y se equivocará. Y dirá esto es Dios cuando no es Dios. Tal vez eran sus sentimientos, sus pensamientos, pero no era Dios. O dirá esto es del diablo cuando tal vez algo era de Dios. La palabra del Señor es la que nos edifica a nosotros y nos enseña los principios básicos, los principios del Evangelio de Jesucristo, los principios y mandamientos del Señor. Yo quiero bendecirle en este día dejándole este tema. Lea la palabra del Señor. Escudriñe la palabra del Señor. Compre una Biblia y téngala en su casa para leerla. Léala con su familia. Léala usted solo. Y fíjese que hay un consejo más que se me había pasado por alto. Hay un consejo para mantener una vida espiritual saludable. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 25, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. El cuidado de Dios de que nosotros permanezcamos en una vida espiritual con Él saludablemente, una vida espiritual conectados con Él saludablemente. Las personas bajan de fe, bajan de calidad cristianamente cuando dejan de congregarse. Y la Biblia nos aconseja, no dejen de congregarse, porque mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Escogería yo, dice el salmista, estar mejor en la puerta de la casa de Dios que habitar en un palacio grande. La palabra de Dios es muy buena para hacer de nosotros hijos obedientes de Dios. Le aconsejo, tenga una Biblia en su casa, léala. Léala con sus hijos, léala con su esposa, con su esposo, léala usted solo, pero tenga la palabra del Señor. En el libro de los Salmos hay un salmo, es el Salmo 119, 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nunca pasará. Puede estar seguro que todo lo vivido, todo lo que se está viviendo y todo lo que se va a vivir en el futuro, ya está escrito acá. ¿Por qué? Porque es los consejos de Dios para su creación, que somos nosotros los seres humanos. Para conocer de Dios, cómprese una Biblia y léala. Léala y usted va a aprender
de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y hasta una próxima oportunidad. Amén.